Hola amigos de Oxígeno, volvemos con esta interesante entrevista a Tamara Núñez del Prado, que ha sido de una u otra manera una gestora importante de muchos derechos que se han conseguido. Las sociedades siempre evolucionan hacia la ampliación de derechos y es muy difícil dar pasos atrás. Hace poco se ha presentado un recurso presentado por las iglesias católicas y evangélicas. ¿En qué está fundado ese recurso y en qué está fundada la defensa de los derechos que se han ampliado? A ver, cuando yo leí el recurso de inconstitucionalidad presentado por 5 diputados en nombre de algunas iglesias bolivianas, me reí. Normalmente no suelo reírme con cosas tan serias, pero los argumentos todos eran religiosos. Uno de los argumentos decía justamente algo que tú me preguntabas hace un rato, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el derecho al tercero están mintiendo y son como monedas falsas, y el día de hoy vamos a dejar que circulen monedas falsas en Bolivia, refiriéndose a las personas trans como si fueran falsas. Me reí, me enojé también, ¿no? Porque dije, bueno, aquí hay, o sea, han habido frases y han habido párrafos muy discriminatorios, por lo cual debería haber sido rechazada la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por estos 5 diputados. Segundo tema que me llama a mí mucho la atención es que esta acción de inconstitucionalidad da hacia 8 artículos de la ley y el tribunal acepta por 10. Esto se llama ultra petit, más allá de lo pedido. Y ahí es una segunda cosa que me llama mucho del Tribunal Constitucional en sí. Tercera cosa, que llega un momento donde la Defensoría del Pueblo presenta un amicus y a partir de eso recibe más de 200 amicus en favor y en contra de este desarrollo normativo, de esta norma vigente constitucional el día de hoy. Y el tribunal pide criterio a 4 o 5 instituciones. Primero pide criterio a OTRAF, que es una organización de trans, a Retrevo, que es otra organización de trans. Como terceros interesados. Pide a la Iglesia Católica criterio. Ya por eso que hace 2 o 3 días atrás la Iglesia presentó formalmente el memorial con los criterios de la Iglesia. Para mí esto fue espantoso porque estamos viviendo en un país laico y el Tribunal Constitucional no podría haber pedido criterio a una religión, puesto que está rompiendo la misma Constitución Política del Estado, la laicidad de la Constitución Política del Estado. Sí, en temas de derecho, inclusive hasta muchos católicos y religiosos que yo conozco dicen: lo del Papa al Papa, lo del César al César. No mezclemos las cosas, porque la religión es un tema de fe en el cual yo no voy a discutir, porque yo también proceso mi fe y creo en Dios y soy católica. Y en ese sentido yo creo que no voy a mezclar mi fe, porque mi fe, los gestores de la fe que yo tengo son seres humanos con prejuicios y con subjetividades. Como todos. Como todo el mundo. Pero aquí estamos hablando de derechos. Sí. De algo objetivo. La ley es objetiva. Es un principio de la ley que tiene que ser objetiva hacia lo sustantivo. A ver, yo escucho mucho ese argumento. Entonces, ¿qué es el Estado laico? El Estado laico es que no existe una religión oficial, que esa religión no define políticas públicas, que esa religión no está libre de impuestos y que es igual que cualquier otra agrupación que tiene fines lícitos, ¿no? Pero he escuchado mucho el argumento de que por ser Estado laico a la Iglesia no se puede preguntar nada, y he escuchado mucha descalificación. Es un argumento religioso, por supuesto, es un argumento religioso. Son iglesias que dan un argumento religioso. Pero no tienen derecho a plantearlo. Los 5 diputados no tienen por qué dar argumentos religiosos. ¿Por qué no? Son legisladores. Sí, pero pueden dar su religión. Sí, pero como legisladores, o sea, porque ¿quiénes pueden dar un recurso de inconstitucionalidad? Ni tú ni yo lo podemos hacer, te lo aseguro. La abstracta no. La abstracta es presidente, vicepresidente, cualquier diputado, cualquier asambleísta, cualquier concejal. O cualquier alcalde. O cualquier alcalde. Ya, punto. Entonces,
Si tú vas a representar una acción de inconstitucionalidad, tiene que ser porque haya argumentos inconstitucionales los cuales te fuercen a llevar un proceso de inconstitucionalidad abstracta, no argumentos religiosos. Entonces no mezcles las cosas. Yo, o sea, igual yo escucho y respeto mucho lo que dice la iglesia y a veces me río y a veces me enojo. ¿Es malo que tengan un argumento religioso? No, es malo que el Tribunal Constitucional haya pedido un argumento religioso sabiendo que este es un tema laico y que es un tema de derechos fundamentales. Cuando el tribunal, que se supone que es un tribunal idóneo, capacitado, experto, perito en temas constitucionales, debería haber leído muchas de las atribuciones constitucionales a nivel internacional y debería haber leído muchas sentencias de la Interamericana para darse cuenta qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer, y ahí hay cometido errores, porque los derechos fundamentales están sobre los derechos a la creencia. ¿Tú crees que el tribunal está descalificado o debía excusarse por haber pedido criterio? Sí, debería haberse excusado, porque un derecho fundamental como es el derecho a la identidad y un derecho humano está sobre, es un derecho supra a derechos de creencia, porque hay derechos que tienen mayor prevalencia que otros derechos, ¿no? Y que un juez y que un gestor jurídico tiene que interpretar correctamente para no ejercer un derecho en contra de una persona, y eso lo podemos ver en temas penales, en temas civiles, en temas... Yo me considero, Tamara, un defensor de la ampliación de derechos. De hecho, estoy de acuerdo con toda esta normativa. ¿No te parece que todos esos grupos que sí han sido muy agredidos por la sociedad durante muchos años están entrando en un autoritarismo cuando piensan que alguien no puede argumentar este tema? No, o que cualquier argumento en contra de eso es un tema religioso. Entra hoy día a... ¿Puedo mencionar otras redes, otros canales? Por supuesto. Puedes entrar hoy día a ATV Digital y buscar justamente la noticia del Tribunal Electoral, del órgano electoral, y son 107. El momento que yo estaba revisando habían más de 107, pero eran 107 pronunciamientos en contra de eso de forma religiosa mezcladas con insulto. La primera marcha del orgullo gay en los años 2000 fue agredida por representantes de la Iglesia católica, no evangélica, católica, a pedradas. Recuerdo el año 2004. Entonces, yo era su alcalde de esa época y yo puse la tarima. Tú tienes todo un grupo de fundamentalistas religiosos que dan un ataque constante, agrediendo psicológica, físicamente a la gente, y que el día de hoy deberían haber por lo menos 5 o 6 procesos judiciales por discriminación hacia representantes, Tamara, algunos representantes. ¿no tiene derecho el sector de la sociedad a oponerse? Yo creo que no van a ganar. Yo creo que los derechos se van a seguir ampliando y van a seguir avanzando. ¿No te parece muy autoritario querer que no se puedan oponer? Es que a lo que me voy es que tienen todo el derecho a opinar siempre y cuando no agredan un derecho. Tu derecho de opinión y tu derecho de oponerse no puede transgredir mi derecho de existir. Sí, por eso mismo, pero entonces, el tema de derechos esa línea es amplio, Tamara. Por ejemplo, a mí me parece razonable que la gente te diga, oye, ¿cómo vamos a hacer con un régimen carcelario cuando tengamos una mujer? Porque también pones en riesgo a otras presas. Entonces, ¿por qué? Porque hay que debatirlo. No, pero ¿por qué pondrías? Porque puede llegar un hombre. No, es que no llega un hombre, llega una mujer. Sí, con carnet, pero llega con miembro, llega con pene y tienes ese miembro, todas las ese mujeres pene ahí. que tú dices, ese miembro y ese pene que tú dices, no se erecta con una mujer. No sabes. Llega un hombre. El 98% de las mujeres trans son heterosexuales. Y se resuelve, por eso. Que se resuelva el tema. ¿Y Argentina cómo lo resolvió? ¿Cómo resolvió eso? Argentina, pero me parece razonable que alguien te diga, como dice en el memorial, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos este caso? Ok, cuando se llegue a ese caso, habrá que sentarse y verificarlo. Sí, por si hay cárceles argentinas, dependiendo el nivel de carcelario que tenga, que tienen un espacio específico dentro de la cárcel de mujeres para las mujeres trans. Y tiene un espacio específico en la cárcel de hombres para hombres trans. Argentina lo ha hecho.
que nosotros no. Pero en realidad nosotros no tendríamos que hablar del sistema penitenciario en relación a las personas trans. Tendríamos que hablar, necesitamos una modernización del sistema penitenciario, porque es el sistema penitenciario más ortodoxo que existe y más antiguo que existe en Latinoamérica, ni siquiera en el Cono Sur. O sea, nosotros no hemos modernizado nuestro sistema penitenciario. Es el peor de todos los sistemas penitenciarios. Tenemos 580% por hacinamiento. De hacinamiento. Mucha gente más bien ve el sistema carcelario urbano encerrado como un sistema humano. Sí, o sea, no es el peor, o sea, yo creo que hay que enrejados como en otros países no es el mejor tampoco. Tampoco, pero hay que llegar a un intermedio como lo está haciendo Ecuador o como lo ha hecho Argentina. Y el sistema penitenciario del día de hoy tiene 72% de esa población es sin proceso judicial terminado, ni sentencia ejecutoriada. Entonces, anda a vivir 5 días a esa cárcel. Si tú no tienes ni un peso, tienes que dormir en el pasillo, no tienes derecho a una habitación. Sí. ¿No? O tienes habitaciones donde están durmiendo 24 personas en 6 metros cuadrados. 6 metros cuadrados para 24 personas. ¿Cómo le haces para dormir y vivir ahí? Entonces, yo no me preocuparía del sistema penitenciario ni de las personas, o sea, yo no me preocuparía de las personas trans que van al sistema penitenciario, me preocuparía del sistema penitenciario. Entonces, el derecho a existir y el derecho de tener una identidad de género no es supra a tu derecho de opinar. Tu derecho de opinar termina donde comienzan mis derechos. El derecho de no aceptar termina en nuestros derechos. Quiero ir con Tamara, que es una experta en estos temas, a un tema que es conexo, pero que hoy día no está en debate, que es el matrimonio, la unión civil o como se llame. ¿Qué es lo que pasa? Hay personas del mismo sexo que voluntariamente deciden que se aman y deciden unir sus vidas, como pasa con cualquier pareja heterosexual. Pero ahí comienza un obstáculo. Yo estoy casado, mi esposa está asegurada, si yo me muero, ella va a heredar. Si yo tengo esa asistencia con el servicio de corto plazo, mi mujer va a poder ir al médico, pero no pasaría lo mismo si yo tuviera una pareja hombre, ¿no? Si mi pareja fuera hombre, yo no lo puedo inscribir a la caja de salud, se queda fuera de la cobertura. Yo no puedo inscribirlo en el seguro a largo plazo, o sea, si yo me muero, él no va a tener la renta de viudez. Si yo, me muero, no va a poder heredar, voy a quedar como intestado, voy a tener que heredarle a un primo que nunca ha compartido nada conmigo. Y para colmo fue homofóbico contigo. Y para colmo fue homofóbica. Y pasa. Entonces, existe un problema en la sociedad. Y ese problema no solamente que no está siendo legislado, sino que tiene un candado constitucional. La Constitución tiene dos elementos. Tiene un elemento que te dice el matrimonio es una figura jurídica entre un hombre y una mujer que te genera derechos, obligaciones al interior de esta institución. Y por otro lado te dice todos los bolivianos somos iguales, sin discriminación de orientación sexual, opción sexual, raza, credo, religión, bla, 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 bla. Entonces tenemos un problema en la parte dogmática de la Constitución y un problema en la parte orgánica de la Constitución. Ahora, ¿qué es lo que hacen normalmente las legislaciones? Van por la vía de ampliar los derechos. Aún tenemos ese candado y no se va a llegar adelante. ¿Ha habido alguna iniciativa de tener algo que genere, que solucione el problema, pero que no se llame matrimonio? ¿O el que se llame matrimonio es un tema fundamental? Es un tema fundamental. Justamente, la Constitución, esta Constitución política del Estado boliviana es una de las constituciones más garantistas que puede existir en el planeta Tierra y que inmiscuye en ella todos los derechos humanos de la faz de la Tierra. Inclusive el derecho al agua como un derecho humano que fue fundado desde Bolivia y el día de hoy está como derecho humano a nivel internacional. Y aquí voy cuando hay derechos supras y derechos que no son supras. El derecho a la igualdad, a la no discriminación, a ejercer todas las garantías constitucionales es un derecho mayor a otros derechos como el derecho al matrimonio. En este sentido, tú mismo dices que el artículo 63 solamente reconoce entre mujer y hombre el matrimonio y la unión libre, pero reconoce todos los derechos de familia, y las familias existen.
queramos o no queramos. Yo he visto casos donde 2 mujeres, una murió y vino la familia de la que murió y la dejó sin nada a la que sobrevivió. Y para colmo era homofóbica y no le hablaron durante 30 años a esa persona de su familia, pero cuando murió estuvieron ahí y fueron los primeros. Pero para atenderla, para curarla, para ver toda la quimioterapia, jamás fueron a dar un peso, ¿no? Y esto es realmente muy doloroso. Lo que pasa con mi novia es la única de mi familia que no puede tener un seguro a corto plazo o a largo plazo de parte mía. Mis hijos están, yo estoy, los papás de los niños le dan a los niños de ella, pero ella está totalmente sola. El código de las familias es un código también de mucho progreso, muy progresivo, tanto así que el mismo nombre ya incluye lo progresista que es. Antes era el código de la familia, como si fuera un tipo de familia. El código de las familias reconoce la multiplicidad de familias que existen en Bolivia. El día de hoy tenemos familias manejadas por los abuelos, tenemos familias manejadas por los tíos, por familia extendida, madres solteras, padres solteros, familias trans como la mía, porque yo soy una madre soltera que maneja a mi hija y me tengo que preocupar por mi hija. Tengo una asistencia familiar por parte de la mamá biológica, pero aún así quien se hace cargo de esta niña soy yo. En ese sentido, la Constitución y el Código de las Familias garantiza todos esos derechos. Y el artículo 5º transitorio del Código de las Familias obliga al Estado a hacer una normativa específica para garantizar todos los derechos de familias a las familias diversas. Creo que en eso hay un acuerdo bastante amplio, incluso en sectores religiosos. ¿A vos te parece que el que se haga una norma para que regule todo esto de unión civil es discriminatorio si no se llama matrimonio? Es que no es unión civil ni es matrimonio, porque ambas están discriminadas en la Constitución Política del Estado. Y sí, porque si tú tienes el derecho a casarte, yo también tendría que tener ese derecho. Yo no debería haber abandonado nunca un derecho para ejercer otro derecho. Eso es una discriminación. Y mala, muy mala para el Estado boliviano. No debería ser así. Lamentablemente no podemos irnos a un referéndum para cambiar esto. Son más de $5 millones, es un gasto enorme para el Estado, pero sí el Código de las Familias tiene la obligación de garantizar. Ante esto, ¿qué se ha hecho? Hay una propuesta de la comunidad LGBTI de Bolivia que ha sido presentada al Defensor del Pueblo, que se llama Acuerdo de Vida en Familia. Es una tercera institución jurídico-social, la cual está... Que no tiene candado constitucional. Que no tiene candado constitucional porque está refrendada en el Código de las Familias para garantizar esos derechos. Pero que sí resolvería el problema. Que sí resolvería el problema, porque un acuerdo, digamos, tú tienes una pareja masculina y tú decides vivir y formar una vida a largo plazo con él. Bueno, vas a un notario de fe pública, como se hace un acuerdo transaccional, y en ese acuerdo transaccional tú generas un vínculo familiar. Por eso se llama Acuerdo de Vida en Familia, el cual después es refrendado en el CERECI y te dan un certificado de ABF en contrayentes en ABF, el cual genera todos los derechos de familia. ¿Ya se puede hacer? No se puede hacer. No se puede hacer. Lo hemos presentado el día de hoy a la Asamblea. Ese va a ser un tema de debate a futuro, es un tema fundamental. Siempre la sociedad tiene que avanzar hacia ampliar los derechos y siempre tiene que cuidar de que esa ampliación de derechos empiece a hacer conciencia a la nueva generación. No nos extendemos más, tenemos todavía un tema futuro que te quiero invitar: crímenes de odio, ¿no? ¿Hasta qué punto es odio? Y hasta qué punto es privar a la gente que se puede expresar en contra de algunas reformas. Ese es un tema pendiente que lo vamos a charlar. Te voy a invitar, Tamara, para que lo charlemos con más gente. Es un tema importante. Chao, amigos de Oxígeno. Tamara, gracias. Un abrazo muy grande a toda la gente que nos está viendo en todas las redes y un saludo muy grande, porque sabes que eres una persona muy importante en toda esta historia y en esta construcción. Quiero que sepan que cuando Tamara tomó la decisión, soy los pocos afortunados amigos a los que tú has escrito. Sí. Y siempre guardo esa carta con mucho cariño. 22 personas a las cuales he escrito, tú eras una de las 22. Cuando la leo ahora me da vergüenza porque realmente yo estaba perdida en el limbo, pero el día de hoy estoy muy orgullosa de lo que soy. No, y hoy día estás súper madura y súper segura, y eso me alegra mucho. Muchas gracias. Un abrazo, chao, amigos de Oxígeno.